Hoy traigo una palabra que hace un tiempo el Espíritu Santo me viene hablando. Es algo muy extenso porque es como un estudio, pero lo voy a resumir bien pequeño, comprimido en el nombre de Jesús. Y se llama Caminando sobre sus huellas. El pastor dijo 3, 4 versículos. Digo, no, si quiere ya, Espíritu Santo, dígale la mitad de la prédica y que yo hago la otra mitad ya, para la gloria de Dios. Es una bendición que él abra el camino. Caminando sobre sus huellas. Padre, en el nombre de Jesús, sabemos que estás en casa, Señor. No te decimos ven porque ya tú estás. Este es el lugar que nosotros hemos consagrado para ti. Esta es la hora que hemos consagrado para ti. Este es el día que hemos consagrado para ti. Es tuyo, Señor. De aquí no nos corresponde nada, solo lo que tú quieras devolvernos con lo que te hemos entregado, mi Dios. Y como tú eres tan grande, tú eres tan poderoso, pero tú eres amor, fuente de amor inagotable. Tú nos devuelves todo con algo sobreabundante, sobreabundante, no conforme a lo que nosotros te hemos dado, sino, Señor oh Dios, conforme a tu grandeza, a tu voluntad, a tu amor, Señor, hacia nosotros, para glorificar tu nombre, para que todos sepan que nada viene de nosotros, todo viene de ti y todo vuelve a ti. Enséñanos hoy una vez más, Padre. Continúa enseñándonos a través de tu palabra. Esa palabra, Señor, que es esa espada. Esa palabra, Señor, que comenzó predicando ya el pastor, Señor. Sigue tatuándonos esta enseñanza en nuestras vidas. No como dice tu palabra, Señor, que tú mismo, Jesús, dijiste, no como los fariseos, sino como el que enseña, que nos llega hasta el tuétano y el alma y nos hace cumplir tu voluntad. Esa es la enseñanza que queremos, Padre. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Mira Roca, Espíritu Santo. Y no lo mires como cuando dijo la Trinidad, ¿y quién irá por nosotros? ¿Quién proclamará nuestro reino? No, Señor, como en aquel entonces que no encontró a nadie. Espíritu Santo, mira Roca, que cuando la Trinidad se pregunte quién irá por nosotros, ya tú sabes la respuesta, Espíritu Santo. En Roca te decimos, heme aquí, estamos dispuestos a ir con tu enseñanza, a ir con lo que nos has dado, a ir a cumplir tu voluntad. Henos aquí, Espíritu Santo, qué hermoso eres, qué hermoso eres, gracias. Y díselo, papá. Dile con esos gemidos indecibles que solamente tú y el Padre se entienden. Díselo a papá. Díselo. Que tenemos a su Hijo intercediendo por nosotros. Díselo. Porque nosotros necesitamos de papá día y noche sin cesar. Henos aquí. Hemos decidido pararnos en su camino y no regresar nunca más atrás. Ayúdanos, anímanos, esfuérzanos, enamóranos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Aleluya. Caminando sobre sus huellas. Y yo busqué en la RAE qué significa la palabra huella. Y la palabra huella dice que es una señal que deja un ser humano o un animal al pisar una superficie. Wow. Es algo que deja una marca, una huella que deja o un ser humano o un animal y uno le ve cuando va caminando, cuando uno ha limpiado, el que tiene mascota, yo ahora no tengo, pero cuando tú termina de limpiar y cuando mira las patitas, uy, marcadas, porque dejó sus huellas en el lugar donde ya había limpiado. Cuando uno ve a alguien que está caminando sobre la nieve, va dejando huellas marcadas, profundas, en dependencia en el camino donde esté. Si vas caminando por el desierto, en medio de la arena se deja huella. Cuando hay lodo porque es primavera, se deja la huella del calzado, la huella que has pasado por ahí. Ahora yo les voy a contar una historia, no es un cuento, es una historia real. Y, y esta historia real, yo voy a buscar en un lugar donde la dicen y donde aparece.
parte de esta historia? Dicen que había un hombre que estaba contando, que estaba hablando y diciendo: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aleluya. Alguien estaba diciendo: yo no soy digno, pero el que viene detrás de mí, es decir, que alguien lo iba a seguir, alguien iba a seguir las huellas que él estaba caminando, el lugar donde él estaba caminando. No es el que viene detrás de mí en otro lugar, no, el que viene aquí, detrás de mí. Alguien quería, alguien necesitaba, alguien ya tenía determinado seguir esas huellas. Dice, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Cada vez que vamos a caminar por algún lugar, necesitamos unos buenos calzados. Cuando caminamos por la arena del desierto, nunca he caminado, pero sí he visto. Por la arena del desierto, 40, 45 grados. Dios mío, ¿quién camina con un calzado? Con un calzado inapropiado para él, para él. Cuando vamos a la nieve, yo tuve una experiencia. La primera vez que toqué la nieve, yo, sin el coche no llegan a poner la calefacción rápido, la hipotermia me hubiera llevado. Dejé de respirar porque no llevaba ni la ropa ni el calzado adecuado. En los días de lluvia, en los lodos, cuando vas caminando, si llevas un calzado inadecuado, resbalas y te caes. Pasas por diferentes lugares donde el agua se acumula, llámese charco, llámese hueco, lo que se llame, vas a mojarte. Se necesita un buen calzado. Y en el verano, a la playa, a los lagos, a esos lugares, no vas a ir con un calzado donde tú sales de noche a una cena. Cada uno necesita un calzado. Y aquí este hombre, llamado Juan, el que comienza esta parte de la historia, dice, el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Es decir, el que venía iba a traer un calzado muy especial. El que venía detrás de él iba a traer un calzado diferente, un calzado muy precioso, un calzado que dice, yo no soy digno de llevar. ¿Qué calzado nosotros no seríamos dignos de llevar? Meditemos, porque en esta parte dicen, yo no soy digno de hacerla esto, no soy digno del otro, pero yo no soy digna de llevar un calzado. ¿Cuánto valor tendrá ese calzado? Que Juan estaba diciendo, yo no soy digno de llevar ese calzado. No estaba diciendo de llevar la ropa, estaba diciendo de llevar el calzado. Ya Juan sabía que el que iba a llevar ese calzado iba a caminar dejando unas huellas preciosas. Unas huellas preciosas para gloria de Dios. Entonces llegó el del calzado. Aleluya. Llegó el hombre de la historia, la persona de la historia que Juan dijo que detrás de él venía alguien. Y dice, y entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán. Se cumplió lo que se había dicho un poquito antes. Llegó a Juan, ¿a dónde? El que viene detrás de mí. A Juan al Jordán para ser bautizado por él. Wow. Mas Juan se lo ponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. Y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Aleluya. Aleluya. Y Jesús después fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí,
los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu Santo que descendía como paloma y venía sobre él. Aquí hay un tema que yo quiero, que fue lo que el Espíritu Santo me reveló. Jesús tenía un calzado muy valioso, porque ya lo había dicho Juan, no soy digno de llevar ese calzado. Juan se negó a bautizar, pero Jesús dijo, ese personaje que estaba calzando ese calzado tan valioso, dijo, es que yo no soy digno de ti. Yo no soy digno, no de llevar tu calzado. Yo soy quien necesito que tú me bautices. Y Jesús dijo, es necesario que esto suceda. Es necesario yo ser bautizado. Cuando eso sucedió, que Juan cumplió la voluntad del reino de los cielos de bautizar a Jesús, vino sobre él. Dice que vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Ya los había hablado sobre las huellas. Ustedes se imaginen que nosotros vamos con carga ligera, quizás sobre una arena, sobre un lugar, y vamos con carga ligera y nuestras huellas quedan. Pero imagínense una persona que cargue algo encima. La huella queda como más profunda, la huella queda más marcada, más visible. Una persona que pese 30 kilos no va a dejar la misma huella en el lugar que una persona que pese 200 kilos. No deja la misma huella. Entonces, Jesús ya tenía un calzado que iba a dejar una huella muy importante porque era un calzado valioso. Pero encima, sobre él, vino algo que le iba a traer un peso que iba a dejar una huella más profunda, una huella diferente. Era algo mayor. Cuando Jesús recibió al Espíritu Santo que vino sobre él, ahí comenzó una historia de esta persona, que es la historia que yo quiero contarle. Yo quiero contarle la huella que este personaje, en el cual se me fue revelado, y parte no completo, se me fue revelado, cómo comenzó a marcar sus huellas, cómo comenzó a usar el calzado que era tan valioso que Juan no era digno de llevar, cómo comenzó ese en el nombre de Jesús. Y aquí dice, en Mateo 4, entonces fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Comienza la trayectoria marcando una huella. Fue llevado al desierto. En el desierto se dejan huellas. En el desierto el calzado tiene que ser especial, pero la huella que se deja se llega bien marcadas. En el 4:19 dice, y le dijo después, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Jesús ya había salido del desierto, había ido a Galilea, y cuando dice que cuando él sale del desierto, él venció en el desierto, yo les animo a que ustedes lean cuál fue la trayectoria, no porque muchos quizás la hemos sabido, pero mírenla con esta perspectiva sobre las huellas que Jesús empezó a dejar en ese lugar. Jesús fue al desierto, salió del desierto, y cuando sale del desierto, ya no es que él iba en pos de Juan, ya él le decía a los demás, vengan en pos de mí. En el verso 19, del verso 1 al verso 19, la historia fue cambiando. ¿Cuántos días pasó? 40 días en el desierto, y cuando sale de ahí, no se dicen los días, no se sabe el tiempo, pero ya la historia fue cambiando. La historia ya no es que él iba, ya es que venía. Y él dice, venid en pos de mí. Y según el diccionario, venid en pos significa en busca de, en seguimiento de, detrás de, es ir en pos de alguien, buscando a alguien. Y en Mateos 4:23 dice, y recorrió Jesús, ahí sigue dejando huella, ya invitó a las personas a que vinieran detrás de él. Y en el 23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga,
Él fue caminando y fue enseñando, predicando el evangelio del reino. Él fue caminando, fue predicando y cada vez que caminaba dejaba una huella. Sanando toda enfermedad, sigue dejando huella. Aleluya. Yo no le estoy hablando de ningún personaje cualquiera. Yo le estoy hablando de alguien que está dejando en ese momento una huella. En el nombre de Jesús, qué lindo eres, papá. Sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Wow. Yo les pregunto, ¿qué es Roca? ¿Es el pueblo de Dios? ¿Tú y yo qué somos? ¿Es el pueblo de Dios? Dejemos esa pregunta, tengámoslas aquí y poco a poco vayamos analizando por el Espíritu Santo que Él traiga una convicción. Y vuelvo a repetirle, porque tú y yo somos el pueblo. Todos unidos fuimos el pueblo de Dios. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Aleluya. Y toda dolencia en el pueblo. No es que dice un dolor del codo, del dedo, como yo digo, me duele. ¿Qué te duele? El dedo. Yo a los pacientes a veces siempre les he dicho, ¿qué te duele? Digo, el dedo, porque viene, me duele la cabeza, me duele la oreja, me duele la boca, me duele. Digo, ese es el dedo, que tienes problema, no te toques más, que es el dedo. Toda dolencia, el alma, el corazón, toda dolencia, los pensamientos, el cuerpo, toda dolencia. Aleluya. Ese es el personaje de la historia que te estoy hablando, con un calzado poderoso, dejando huellas poderosas, que encima de él trae un peso poderoso, marcando aún más las huellas por el camino que va recorriendo. Comenzó él siguiendo, después le seguían, pero antes de hacerlo, tuvo que ir a un lugar guiado por el Espíritu Santo. Voy a seguir rápido. Y recorrió Jesús toda Galilea. Galilea, el significado, tiene un significado simbólico porque es el significado donde Jesús cumple su gran ministerio, donde Jesús predica el evangelio, donde de ahí de Galilea salen todos a ir a formar iglesias. Entonces Jesús recorrió toda Galilea. Su gran ministerio fue en Galilea. ¿Cuál es la Galilea de nosotros hoy? ¿Cuál es nuestra Galilea? ¿En qué lugar tú estás que no identificas que es tu Galilea? Es mi Galilea. ¿En qué parte del camino tú estás? ¿En qué parte del lugar tú estás? Yo sigo. Es una pregunta. En el 4:25 dice, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. ¿Qué estaba haciendo este hombre? ¿Qué huella estaba dejando? ¿Qué estaba marcando? Que no solamente le seguían de Galilea, sino del otro lado. Del otro lado. Pero si él no había caminado, él solamente se había recorrido en ese lugar. Del otro lado estaban buscándolo. Y venía mucha gente de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán, para gloria de Dios. Qué lindo es el Señor. Sus huellas comenzaron al salir del desierto y ya estaba al otro lado del Jordán. Seguimos. Si tú y yo hemos identificado nuestra Galilea, esto es para ti, para mí. Aleluya. Dice que en Mateo 5, viendo la multitud, subió al monte. Para subir, ¿qué es lo que hay que hacer? Caminar. Y cuando tú caminas, deja tu huella. Y viendo la multitud, subió al monte. ¿Cuál multitud? La que le seguían. Es una gran multitud, no solo de Galilea. Venía de Decápolis, de Jerusalén, venían al otro lado del Jordán. Es que eran muchos. Y subió. Y viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Él tuvo que caminar para subir. Y para subir tuvo que caminar. Y llegó, y en ese momento, cuando él predicó, sanó enfermo. Después que salió,
del Jordán, del desierto, él sanó, predicó y volvió de nuevo a un lugar, vio mucha gente y subió y se sentó. Aleluya. Y abriendo su boca, le enseñaba diciendo, y aquí en este capítulo del 5 al 5, 6 y 7, él empieza a enseñar en una altura, en un lugar, subió al monte y empieza a enseñar, no a predicar, él empieza a dar una enseñanza en esa altura, él empieza a dar una enseñanza con bienaventuranza, él empieza a decir tantas cosas tan bellas, ahí empieza a decir, y todo lo que pidan en mi nombre les será dado, empieza a dar enseñanza, promesa, empieza a llenar al pueblo de una de las cosas que estaba hablando el pastor, de la espada. Empieza a llenar al pueblo de la palabra. Empieza a llenar al pueblo de cosas exquisitas, ricas. Ese hombre que comenzó caminando detrás de uno, ahora estaba enseñando. ¿Pero dónde estaba? En una altura. Y se sentó. Ahí dejó la huella. En un lugar donde tú estés y camines, te dejan las huellas. Pero cuando tú te sientas, tú dejas una huella. Sentado, reposado. Y mientras más tiempo, más huella deja. Más huella deja. Yo sigo porque yo quiero llegar rápido al lugar donde el Espíritu Santo me llevó. Y en el capítulo 8, dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguían mucha gente. Él subió, enseñó, descendió y aún le seguían. Y desde que descendió, mira, pasaron 3 capítulos. ¿Qué tiempo pasó? Yo no te lo puedo decir. Ahí están los teólogos, está la historia. No quiero llegar a eso ahora. Pasaron 3 capítulos enseñando él en una altura. Y en el capítulo 8, dice Mateo, cuando descendió Jesús del monte, después que enseñó, lo primero que se le presentó fue un leproso. Un leproso. ¿Y qué pasó? Lo sanó. Aleluya, aleluya. Cada palabra que él predicó allá arriba, cada enseñanza que él dijo, pedid y se os dará. Bienaventurados los que pasan en mi nombre, bienaventurados los que me aman, bienaventurados los que me siguen, bienaventurados, 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 bienaventurados. Cada palabra que en las alturas él estaba sentado, donde él subió, donde él enseñó, ahí arriba, cuando él descendió, ya no era una palabra, era una acción. Ya no era una palabra, era una acción. Lo primero, un leproso. Y siguió caminando, y siguió caminando. Y dice, cuando entraba en Capernaum, ya no solamente era el enfermo, era un centurión rogándole, diciéndole, mi criado ya no era para él, ya era alguien que estaba al otro lado también. Empezó Jesús, aleluya, a dejar unas huellas tan grandes, tan marcadas, pero todo tuvo su proceso, que venían de todas partes. Venían de todas partes, para gloria de Dios. Cada uno de las cosas que él enseñó en esos 3 capítulos, él la evidenció con hechos. En 1 de Pedro 1, 6, 7. Vamos a 1 de Pedro 1, 6, 7. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, 6:7, perdón, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Wow. Para que sometida a prueba vuestra fe. Wow. ¿Qué hizo el personaje de la historia que yo le estoy contando? Se dejó guiar a un lugar, pasó el desierto, dejó su huella. Se llenó, se llenó. No comía, pero se llenó, se llenó. 40 días de hambre, se llenó, se llenó. 40 días de ayuno, se llenó. 40 días sin agua, se llenó, se llenó. Dejó una huella. Dejó una huella.
Y al salir de ahí, vengan en pos, les enseñaré, les hablaré. Subió al monte, él enseñó, pero cuando bajó, él evidenció que todo lo que él dijo se puede lograr. ¿Con prueba? Sí. Nuestra fe va a ser probada. Jesús caminó dejando unas huellas, una enseñanza, un recorrido, un camino, un lugar en invierno, en verano, en cualquier estación, en primavera, en cualquier estación, en otoño. Y cada una de las estaciones de nuestra vida va a dejar una marca, una huella, pero nuestra huella tiene que ser la que nos enseñó Jesús. La que nos enseñó de Jesús, porque todo va a ser probado. Él enseñó sentado en un lugar, arriba, en una altura. Levanto mis manos. ¿Quién está sentado en las alturas? ¿Quién está sentado en las alturas? Dice el Señor. ¿Qué simboliza? Que Jesús, para enseñar, tuvo que subir a un monte. ¿Qué es lo que dice esta historia? Jesús tuvo que subir para tú y yo llenarnos de una enseñanza todos los días. Aunque nuestras rodillas estén abajo, tenemos que subir al monte. Tenemos que subir al que está sentado en las alturas. Tenemos que seguir a ese que está sentado en las alturas. Ese que lo hizo todo y se sentó en su gran trono blanco. Y a su diestra, cuando terminó todo, se sentó su Hijo, para gloria de Dios. Pero nuestra fe tiene que ser probada. Jesús enseñó y cuando bajó empezó a probar todo, a evidenciar que todo lo que pide en su nombre es orar. Sanó un leproso, que todo lo que pide en su nombre es orar. Envió la palabra de sanidad a aquel esclavo del centurión. Todo lo que pide en su nombre y todo lo que pida empezó a sanar enfermo, a liberar endemoniado. Vino todo, hasta lo que él portaba. Llegó la mujer y tocó el manto. Todo él lo fue evidenciando para gloria de Dios a partir del capítulo 8. Se pasó 3 capítulos dando enseñanza, pero en el verso 1 él bajó y en el verso 2, sin más nada, ahí comenzó a evidenciar toda la huella que él fue dejando. Él dijo, ahora yo bajo y lo que yo te dije que cuando subas, cuando baje, vamos a dejar una huella para que vean que cada una de las cosas que hablamos, esa también yo la digo. Pero tenemos que hacer algo que ahora les llevo, ser probado. Y el mismo Espíritu, a ver, voy a ir en Lucas 22:31. Lucas 22:31. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no te falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo, pero yo me adelanté a eso, Simón. Tú todavía no has tenido, pero yo me adelanté a eso, pero yo he rogado por ti. ¡Guau! ¿En qué momento Jesús estuvo rogando? Y aquí yo me llegaba, ¿en qué momento Jesús estuvo rogando, Padre? ¿En qué momento? Si Él no se apartaba de los discípulos, sí, Él se apartaba para orar. Los discípulos estaban comiendo, los discípulos dormían, los discípulos iban a otro lugar, hablaban entre ellos, pero Jesús dejaba una huella diferente a los discípulos. Ellos estaban sentados en un lugar comiendo y la huella de Jesús con el calzado precioso, con el calzado del apresto de la fe, el calzado de que dice, preciosos son los pies de los que anuncian la paz. Ese calzado caminaba ¿dónde? Al monte, a conectarse con el Señor, con su Padre, todos los días. Y mientras los demás estaban durmiendo, Jesús estaba rogando. ¿Por quién? Por ti y por mí. La palabra lo dice. Esto tan hermoso y tan preciado. Dice que cuando tú y yo estamos durmiendo y viene Satanás a decirle, yo te voy a zarandear como a trigo a tus hijos.
Aleluya. Hay alguien que caminó mientras tú y yo dormimos. Hay alguien que ya fue al monte a decir y dejó las huellas de sus rodillas, dejó las huellas de sus lágrimas, dejó las huellas de su súplica, dejó las huellas diciendo, pero yo intercederé por ti para que tu fe no te falte. No es para que no vengan a zarandearte. Yo intercederé por ti, Lisbeth, por ti, Yomaira, por ti, Claudia, por ti, Carolina, por ti, Brisa, por ti, Clarisa, por ti, Wendy, por ti, Maggi. Yo intercederé por ti para que tu fe no te falte. Tú y yo comiendo y durmiendo, pero alguien estaba intercediendo ya por ti, por mí. Dejó una huella. Aleluya. Dejó una huella. Y seguimos un poquito más allá. Ese mismo espíritu que vino sobre Jesús, porque hizo lo que tenía que hacer, fue detrás de quien tenía que ir para que se cumplieran las escrituras. Es el Jesús que en Isaías dice, y vendrá, y nacerá un niño, y llevará sobre sus hombros, aleluya, y llevará sobre sus hombros, gloria a Dios, y llevará sobre sus hombros. Será llamado Príncipe de Paz, Dios eterno, Padre eterno, Dios fuerte, y todos los principados sobre sus hombros. El Espíritu Santo de Dios. Ese Espíritu Santo que vino sobre ese que en Isaías dijo que iban a venir, vino sobre la historia de alguien que dejó unas huellas para que tú y yo las siguiéramos. Ese mismo Espíritu Santo está aquí. Ese mismo Espíritu Santo está sobre ti. Ese mismo Espíritu Santo es el que nos va a dar la fuerza para dejar una huella. Sin Él no vamos a tener el mismo peso en nada. Sin Él, nuestra alma, nuestras palabras no van a tener peso. El peso lo tiene cuando Él viene sobre nosotros y nosotros comenzamos entonces a seguir las huellas de Jesús. ¿A dónde nos guía el Espíritu Santo? A un desierto. En el desierto lo primero que vamos a hacer es conocer al Padre cara a cara. La provisión del Señor, la provisión de papá, el cuidado de papá. Y cuando salgamos de ahí, claro, vamos a pasar por el fuego. Lo primero que hizo fue conocer al tentador. Venció al tentador y cuando salió de ahí, que venció al tentador, ya no seguía, ya ahora le seguía. ¿En qué parte del camino estamos tú y yo? Jesús caminó y le seguían, dejó una huella. ¿En qué parte del camino estamos tú y yo? Predicó el evangelio, sanó toda dolencia, llevó la palabra, hizo milagros, entró a la sinagoga. ¿En qué parte del camino seguimos? Salió de ahí, fue a Galilea, caminó por todas partes, subió al monte, enseñó, bajó, hizo cada una de sus enseñanzas visible para que tú y yo la viéramos. Aquí están, para que tú y yo la viéramos, para gloria de Dios. Y cuando terminó de hacer todo eso, su fama se siguió extendiendo, su fama se siguió extendiendo a tal forma que llegó un día. ¿Sabes cuál fue el día? Él estuvo 3 años dejando unas huellas aquí, pero llegó un día de dolor, llegó un día donde todos lo apartaron, llegó un día hasta donde el que dijo yo doy mi vida por ti fue el primero que lo negó. Llegó un día donde Él sanó todas esas multitudes y enseñó y dijeron crucifícale. Llegó el día donde ya las huellas que estaba dejando ya no solo eran pisadas, había sangre junto con su huella, había sudor de sangre, había agua
porque lo traspasaron por un costado y salió agua y sangre. Había una tumba. Aleluya. Y cuando el Espíritu Santo me llevó a la tumba, yo empecé a llorar. Yo llevé a Jesús a esa tumba. Yo ya lo llevé porque dice en Isaías que Él venía a cargar mis pecados. Él venía a cargar mis errores, mis conflictos, mis malas decisiones. Y cuando Él caminó, desde que se bautizó la primera vez, Él venía cargando, sin haber cometido pecado, venía cargando con mi pecado. Cuando Él fue al desierto, resistió por mí, por mí. Y si tú crees que la huella que Él dejó en el desierto lo hizo por ti también, empieza a caminar con Él en el desierto. No estás solo. Ya Jesús lo hizo. Empieza a visualizar en qué desierto quizás estás. Pasaste y pensaste que estabas solo. O quizás fue un desierto que tú dijiste fue un desierto y pensaste que de aquí no salgo jamás. En el desierto no sabemos esos 40 días que sucedió. Pero sí sé que salió. Aleluya. Yo sí sé que salió de ese desierto. Y si Él vino por mí y ahí tenía Él mi pecado, Él tenía que salir. Porque si Él cargó con mi pecado, ¿qué iba a hacer con mi pecado? Se fue para la tumba. Y el Espíritu Santo me secaba las lágrimas y me decía, no llore, porque Él no lo hizo con dolor. Digo, pero me duele, pero no llores, porque Él lo hizo con amor. ¿Quieres ver feliz al Hijo de Dios? ¿Quieres serle grato al Hijo de Dios? Él vino a diseñarte, a mostrarte lo que Dios había preparado para ti. Y como Él sabía que tú solita no podías, Él te lo escribió. No podías, pues Él vino a escribir con su cuerpo. Él se despojó del lugar donde Él estaba, del lugar donde Él reinaba, del lugar donde Él vestía vestiduras de oro, del lugar donde había una corona grande, del lugar donde le servían a Él. Él vino y se despojó de todo y empezó a caminar para enseñarte a ti y a mí qué huellas debemos dejar. Si estamos en un lugar del desierto, he decidido no volver atrás. Yo sigo adelante porque aquí hay unas huellas. Empieza a mirar en el desierto que tú estás. ¿Tú crees que tú estás solo? Empieza a mirar, Jesús estuvo ahí. Y busca la salida, que Jesús estuvo ahí. Tú no estás solo. El Espíritu Santo está sobre ti. El Espíritu Santo está dentro de ti. Tú no estás solo. En ese desierto no estamos caminando solo. No nos quejemos más en medio del desierto, porque entonces le estamos diciendo al Espíritu Santo, es mentira. La palabra dice que desde que aceptes a Jesús, vino el Espíritu Santo. Viene el Espíritu Santo a morar dentro de nosotros. Ya Jesús dejó la huella en el desierto. Y la huella que yo veo es que salió del desierto. Aleluya. Se detuvo, sí. A combatir, sí. A luchar, sí. Cada guerra necesita un tiempo, pero tiene la victoria. Un poquito más. Cuando salió de ahí, ¿qué más sucedió? Aleluya. Ya no fue llanto ni lágrimas o decir la victoria, salí del desierto, qué bueno, aunque le des la gloria a Dios, salí del desierto y seguir mi camino. Sigue mirando las huellas que cuando salió del desierto ya le decía a la gente, vengan en pos de mí, 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 aleluya. Si ya saliste del desierto, ¿cuántos te siguen? ¿Dónde está tu Galilea? ¿En tu casa?
Recorre las sinagogas de tu casa, las habitaciones. ¿Dónde está tu Galilea, tu trabajo? Recorre en ese lugar y predica, sana toda dolencia. Busca al necesitado. ¿Dónde está tu Galilea? Jesús caminó toda Galilea, no un pedacito, toda Galilea. ¿Cuál es tu Galilea? Hay unas huellas en Galilea. Hay unas huellas que yo quiero seguir. Mi Galilea es mi hogar. Mi Galilea es mi ciudad. Mi Galilea es mi vecindario. Mi Galilea es mi familia. Mi Galilea es mi trabajo. Mi Galilea. Yo la voy a recorrer. Aleluya. Y cuando salga de ahí, haciéndolo todo, yo me doy cuenta que yo necesito nuevamente subir, sentarme, recibir y enseñar. Aquí en Roca, los martes y jueves, recibimos, ¿y qué hacemos? ¿Enseñamos o solamente es recibimos desde arriba y no hay nada horizontal, todo vertical? Yo veo una cruz donde se dejó una huella de sangre que no era solo vertical, era así, era para un lado y era para el otro. Yo estoy recibiendo sin enseñanza. ¿Qué está pasando con lo que me están dando? ¿Solo para mí? Jesús dejó la huella. Él recibía en lo alto. Él enseñaba. Daba tantas promesas. Y cuando salió de ahí, aleluya, Él empezó nuevamente a mirar la necesidad del pueblo y empezó nuevamente a sanar, a enfrentarse, a ver y a probar que la fe iba a ser zarandeada, pero dio evidencia de todo lo que enseñó. Tú y yo damos evidencia de las mismas huellas de Jesús. Párate un momentico en el camino. Espíritu Santo, deténnos un momentico en el camino. ¿En qué lugar estamos? ¿En qué lugar estamos, Espíritu Santo? ¿En qué lugar estamos? El pastor estaba diciendo, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿En qué lugar tú estás? El mismo Jesús que vino a dejar huellas, Él es el camino. ¿En qué lugar estás? ¿En tus propias enseñanzas? ¿En tus propias decisiones? ¿En solamente recibiendo? Este no es el camino entonces. Aquí no dejo huella. Yo necesito soltar para dejar huella. Yo necesito ir a un lado y al otro para dejar huella. Enseñar lo que he recibido. Dar por hecho lo que yo. Evidenciar la fe que hay dentro de mí. Yo quiero ir un poquito más. Hay un predicador que dijo, nos gusta el domingo de resurrección, ese día de victoria, que la tumba está vacía, pero sin tener que pasar por el viernes. Wow. Cuando yo leí esa frase, a mí nos gusta el domingo de resurrección. La tumba está vacía. Él resucitó. Él tiene la victoria. Pero para llegar ahí, dejó una huella antes. Demos como las pelis. 3 días antes. Viremos atrás. Viremos atrás. ¿Qué pasó para dejar esa tumba vacía? Dejó una huella. Escarnio, humillación, oprobio, amor, paz. El viernes es necesario. El viernes, para tú completar la semana, tienes que pasar por el viernes. No puedes llegar a un domingo sin pasar por el viernes. Tus huellas tienen que estar en el viernes para poder alcanzar el domingo. Mira hacia abajo, al lugar donde estás, de rodilla, humilla tu corazón, inclina tu corazón, párate en qué lugar tú estás. Muchas veces, ¿sabes dónde estamos? Salimos de un desierto. Gloria a Dios, ya he avanzado, ya he hecho muchísimo y te estacionas fuera del desierto o te sientas en el monte por años, por meses y el Señor dice, vamos de victoria en victoria. No es que nos quedamos sentados, vamos de victoria en victoria y de gloria en gloria. ¿En qué lugar estás? ¿Te has detenido? ¿Estás de un lado?
¿Estás de a otro? ¿Estás en el camino que Él dice que yo soy la verdad y la vida? Nos gusta experimentar. Ese mismo escritor dice, nos gusta experimentar el triunfo, pero preferimos que otros ganen. Nos gusta decir, triunfamos, gloria a Dios, cada vez que escuchamos un testimonio de la iglesia, de nuestro grupo de oración, de aquí de Roca, pero cada vez que alguien da ese testimonio, tú fuiste parte, yo fui parte de esa oración, o solamente decimos, gloria a Dios, hay un Dios glorioso, pero otro pasó por un viernes para recibir el domingo, y así tú quieres en una hora, en una hora, en una hora, los 3 años de Jesús. En un día, los 3 años de Jesús. En un mes, los 3 años de Jesús. Él dejó una huella. Miremos en qué lugar estamos nosotros. Él nos dejó un modelo de vida con las instrucciones. Cristo es el modelo. Mira hacia abajo, mira hacia arriba, mira hacia los lados, donde quiera hay una huella. ¿Sabes que tú eres una huella de que Jesús estuvo aquí en la tierra y que la tumba está vacía? Tú y yo somos una huella. Tú y yo somos una huella. Y si Él caminó y dejó esa huella en nosotros, ¿por qué no vamos a dejar una huella para otro? Para otro, yo voy a caminar. ¿En qué lugar yo estoy? No me acuerdo, no sé en qué lugar. Redirígeme, Señor. Vuélveme a dirigir en ese lugar. Me quedé afuera del desierto. Yo quiero caminar. ¿Por qué? Para que vengan en pos de mí. ¿Cómo? Dando evidencia de lo que yo viví ahí arriba, de lo que yo viví dentro del desierto, dando evidencia y marcando profundamente que dentro de mí, sobre mí, hay un peso profundo de una palabra, que es el Espíritu Santo de Dios que inspiró la palabra. Aleluya. Y les digo algo, nos vamos a tener muchas personas delante de nosotros, y les voy a dar un testimonio de alguien que no se detuvo dentro de la vicisitud. Hay un predicador de hace muchos años, es inglés, y ese predicador daba un testimonio sobre algo, y dice que a su principio él tenía un compañero de trabajo muy rebelde, muy fuerte, y no había forma de que él entendiera de que Jesús es el Salvador. Pero él le seguía predicando. Él no se detenía. Él no se paraba fuera del desierto. Él no se quedaba sentado en una sinagoga. Él no iba a un lugar y se lo en la mesa y se sentaba. Él le seguía. Hasta que un día el hombre le dijo, me tienes cansado. No me hables más de ese Jesucristo. Yo tuve un sobrino que iba a ese lugar donde tú ibas. A ese lugar del Dios que tú predicas. Y me lo mataron. Vestían bata blanca con cruz roja y decían que era evangelista, que eran cristianos. Hablaban de un Cristo del que tú hablas. Y el Espíritu Santo vino sobre ese evangelista que estaba trabajando con ese hombre tan rebelde por un dolor que tuvo. Y le dijo, yo te voy a hacer una pregunta. Yo te voy a contar algo. ¿Tú te imaginas que tú uses una bata blanca, trabajes en un laboratorio y alguien venga y se tome tu bata con tu nombre y asalte a alguien, asesine a alguien, sea un homicida, viole a alguien, diga mentira, robe banco, y cuando termine de hacerlo todo, suelta la bata ahí como evidencia y se va? Llega la policía. Y cuando viene, ven tu huella, ven tu bata. ¿Qué tú le vas a decir? No, yo no, negarlo. Yo estaba aquí, yo no he ido a ninguna parte, pero está tu bata. Está tu bata. Pero yo no lo hice. Está tu bata. Muchos toman el nombre de Jesús. Muchos toman el nombre de Jesús para dar una evidencia falsa. Muchos toman el nombre de Jesús, pero no caminan como Él lo hizo. Tú estabas en tu casa, con tu esposa, con tu familia, haciendo las cosas que tenías que hacer. Solo era una bata. Solo era una bata. Tú estabas dejando la verdadera huella. Y ahí empezó el hombre a decir, tú eres un cristiano diferente.
es que a pesar de mi rebeldía, yo estoy viendo en ti día a día que yo tengo odio y rabia contra ti y todos los días vienes con un café. Todos los días vienes con amor hacia mí y yo te odio, pero todos los días oras por mi familia y yo no quiero, pero todos los días vienes a abrazarme, pero yo no recibo nada de lo tuyo y aún así, cada día me das un regalo diferente de amor. Los que vestían aquellas batas que mataron a mi sobrino no eran dignos de usar la bata. Tú usas la bata verdadera. Ahora yo le pregunto, ¿qué bata tú estás usando? ¿Qué calzado tú estás usando? ¿Qué vestidura tú estás usando? ¿Qué huella estás dejando en el mundo? ¿Qué huella estás dejando? No importa que otros usen el nombre de Jesús en vano. No importa que otros digan que es el Espíritu Santo en vano. No importa que otros hagan. Tú y yo estamos caminando sobre las huellas verdaderas. Tú y yo estamos dejando bien alto el nombre de Jesús. Tú y yo estamos diciéndole a las personas, vengan, vengan, yo les voy a enseñar algo diferente. Vengan en pos de mí. Yo no voy en pos del mundo. El mundo tiene que venir en pos de la evidencia que tú y yo estamos marcando. Hay dolor. Yo me gozo porque mi Dios sanó toda dolencia. Hay aflicción. Yo me gozo porque en medio de la aflicción Él estará conmigo. En el foso de los leones yo me gozo porque en el foso de los leones, el que caminó en el desierto, el que dejó la tumba vacía, el que está sentado a la diestra del Dios Padre, está conmigo. Hay una huella diferente que yo tengo que cambiar. Hay una huella diferente que yo tengo que marcar. En Marcos 14:3 dice que alguien entró a un lugar, rompió un frasco de alabastro y empezó a dar un olor por todas partes. El olor fue tan grande, una fragancia tan penetrante, pero tan dulce, tan deliciosa, que cautivó la atención de todo por aquel perfume que fue roto. Alguien dejó una huella y esa historia que comencé con un nombre llamado Jesús que estuvo en Galilea, él mismo dijo, cada vez que se predique este evangelio, cada vez que se predique este evangelio, tendrán que mencionarla. Aleluya. Cada vez que alguien hable de Jesús, que dicen, wow, ¿es el Jesucristo que cree Yaumara? ¿Es el Jesucristo que cree Brisa? ¿Es el Jesucristo que cree Wendy? ¿Es el Jesucristo que camina Carolina? ¿Es el Jesucristo que deja las huellas el pastor Dislan? ¿Ese es el Jesucristo? Es que cada vez que se predique el evangelio, tienen que hablar de la que rompió el frasco de alabastro. Era, al principio que era, una prostituta. Al principio que era una persona despreciada. Al principio que era una desechada. Pero terminó con una promesa que cada vez que se predique el evangelio, tenían que mencionarla porque ella dejó una huella. ¿Usamos la bata? ¿Qué olor estás dejando por donde pase? ¿Qué marca estás dejando, Espíritu Santo de Dios? Espíritu Santo de Dios, todos los hijos de Roca ahora te los pongo y yo me pongo también. Nos ponemos delante de ti, Señor. Espíritu Santo, ¿sabes que es difícil con nuestra carnalidad, con nuestro pecado, estar en el desierto? Pero ya tú y yo sabemos que tenemos quien nos perdone. Por lo tanto, yo camino en el desierto sin la carga del pecado. Yo la suelto. La suelto sobre alguien que dice que nos va a perdonar. Espíritu Santo, estamos en medio de la aflicción. Estamos siendo zarandeados. Pero hay alguien que dijo que está intercediendo por nosotros.
Y que no importa la zaranda, no importa lo que hagan, no importa lo que el enemigo venga a poner, hay alguien que está diciendo que nuestra fe no va a ser débil, para que nuestra fe se fortalezca. Espíritu Santo de Dios, el pueblo de Roca está pasando quizás por un momento, por un día, por un año. El Espíritu Santo mira ahora. ¿Estás viendo nuestras huellas? ¿Estás viendo nuestras huellas desde el cielo, papá? ¿Son visibles nuestras huellas desde el cielo? Queremos seguir el modelo de Jesús. Queremos que el olor te agrade, romper nuestro frasco de alabastro que nos tenía en el mundo. Para llenar ese frasco y comprar el frasco estaba en el mundo. Pero aquí lo rompemos, Señor. No queremos dejar ninguna huella del mundo. Yo rompo en el nombre de Jesús. Quebranto toda estructura humana en el nombre de Jesús. Rompo lo que me detenía a dejar el olor fragante. Rompo lo que nos detenía en el nombre de Jesús, Señor, oh Dios, a dejar la verdadera huella. Rompo, Señor, oh Dios, todo lo que nuble nuestra visión del reino, para que tú mires nuestra huella, para que te deleites, Señor, oh Dios, en nuestro andar y caminar, cargando un propósito. Ese es el único peso que podemos tener nosotros. Tu propósito, Señor. Y donde quiera que vayamos, se tiene que hablar. Se tiene que hablar. Si tú y yo rompemos nuestro frasco de alabastro hoy, la palabra lo promete. Donde quiera que vayamos, se tiene que hablar de nosotros. Aleluya. No por nosotros, sino porque a ti te ha placido hacerlo, papá. Rompemos el frasco. Rompemos el frasco de alabastro, Padre. Recibe con olor fragante, Señor, nuestro quebrantamiento. Recibe con olor fragante, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, trabaja en nosotros. Trabaja en nosotros. Espíritu Santo, mi amigo fiel, sopla fuego sobre nosotros. Espíritu Santo, marca nuestra vida aún más. Espíritu Santo, danos llenura para dejar una huella diferente a la de ayer. Espíritu Santo, guíanos a donde tengas que guiarnos. Espíritu Santo, te necesitamos, papá. Gracias, Jesús. Gracias porque cada día intercedes para que mi fe no me falte. Gracias, papá, porque te despojaste de algo tan preciado como tu Hijo y tu Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por tolerarme día a día a yo coger la derecha cuando tú quieres guiarme. Cuando tú quieres guiarme para la izquierda. Gracias, Espíritu Santo, por no perder la fe en mí y guiarme a las huellas que modeló Jesús. Queremos seguir las huellas tuyas, Espíritu Santo. Queremos seguir las huellas de Jesús. Guíanos, papá. Papá, huélenos, papá. Huélenos ahora, papá. Huélenos, papá. Huélenos. Huélenos, mi Dios. Huélenos ahora, Padre. Huélenos, Señor. Papito mío, huélenos. Dime si estamos rompiendo el frasco total sin dejar nada. Dime si las huellas se ven desde el cielo. Dime, papá, ¿se ven mis huellas? ¿Se ven el peso del Espíritu Santo en mí? Dime hasta dónde he caminado. Papá, papá. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, donde quiera que se hable este evangelio. Quiero que se hable del olor fragante que desprendo y las huellas que voy dejando de Jesús por donde quiera que pase. Gracias, mi Dios. Espíritu Santo, trabaja personalmente con cada uno de nosotros. Yo he decidido seguir a Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo.
no vuelvo atrás. Voy a pasar por el viernes cuando tenga que pasar por el viernes, pero tengo el domingo garantizado en victoria. Tengo un domingo garantizado. Ayúdame a pasar por el viernes, porque tengo el domingo de resurrección con la tumba vacía garantizada, con la victoria garantizada, con el Cristo de la gloria que ha caminado un camino por mí. Aleluya. Gracias, papá.